Bienvenidos a una nueva inversión profunda. Es un verdadero placer estar aquí para explorar un tema que sinceramente resulta fascinante en los tiempos que corren. Hola, sí, totalmente fascinante. Porque hoy en día parece que el debate constante gira en torno a lo difícil que es mantener la atención, ¿verdad? Se repite sin cesar, bueno, que la capacidad de concentración general se ha reducido a la de un pez de colores. A la de un pez de colores. Exacto. Que el consumo rápido en pantallas nos ha frito la paciencia y que ya nadie es capaz de sumergirse en una sola cosa durante, no sé, más de 5 minutos sin mirar el móvil. ¿Es el gran mal moderno o eso nos dicen constantemente? Eso no nos dicen. Pero tras analizar a fondo las notas y las fuentes de nuestra investigación de hoy, resulta que este problema de la atención dispersa no es un fenómeno tan exclusivo del siglo XXI, perdón. Del siglo XXI, sí. Y resulta que la literatura ya tenía la solución. O más bien, el antídoto perfecto desde hace muchísimo tiempo. La misión de este análisis es entender exactamente la mecánica oculta detrás de esos libros y relatos que nos mantienen completamente enganchados hasta la madrugada. Vamos a descubrir cómo quienes escriben logran hackear el cerebro humano mediante el uso de la narración intercalada o la estructura narrativa fragmentada. Es un enfoque sumamente revelador. A menudo, cuando una novela resulta adictiva, la tendencia natural es atribuirle todo el mérito a la trama en sí. Claro, a los giros sorprendentes de la historia. Eso es, o al carisma innegable de los personajes. Sin embargo, lo que subyace en esta investigación es que la forma en que se entrega la información es tan crucial, o quizás más, que la historia misma. Porque la estructura es el esqueleto invisible que sostiene y manipula la atención de cualquier lector. Exacto. No estamos hablando de inspiración divina, ni de magia creativa, sino de pura ingeniería literaria. Quienes escribían originalmente eran, de alguna manera, los primeros piratas de la atención. Es una analogía buenísima. Cientos de años antes de que los algoritmos de las redes sociales utilizaran recompensas variables para mantener a la gente enganchada a una pantalla, pues la novela ya había inventado técnicas estructurales para secuestrar exactamente los mismos circuitos neuronales. Totalmente. Vale, vamos a desgranar esto. Porque el concepto paraguas es esa narración intercalada o fragmentada, pero el análisis nos muestra que hay matices muy distintos dentro de esto. Sí, no se trata simplemente de meter la tijera en un manuscrito y pegar los trozos al azar para confundir a quien lee. Hay una intencionalidad tremenda detrás de cada corte. Empecemos por la primera variante que se menciona en los apuntes, la narración en paralelo, que, a ver, es el pan de cada día en los thrillers contemporáneos. Lo fascinante aquí es la ilusión de simultaneidad absoluta. La sincronía, ¿no? Ahí le has dado. Se da cuando se cuentan dos o más historias distintas que avanzan alternadamente en el tiempo, pero manteniendo un reloj interno constante. Vale, o sea, si un personaje está intentando desactivar una crisis en una ciudad y el autor salta a otro personaje que está huyendo en otra parte del mundo, el tiempo fluye igual. Idéntico, para ambos. Es una sincronización perfecta. El autor va intercalando escenas de cada línea narrativa, obligando a la mente a procesar dos realidades espaciales distintas bajo una misma presión temporal. Pero, a ver, me surge una duda razonable. ¿No es esto a veces una táctica un poco barata? ¿En qué sentido? Pues saltar de un personaje a otro justo en un momento clave no corre el riesgo de ser un mero truco para estirar el chicle de la trama en lugar de ofrecer sustancia real. Es una crítica muy válida. Y es exactamente el filo de la navaja por el que caminan estas estructuras. Si se hace mal, resulta artificial. Y muy frustrante para la audiencia. Muy frustrante, sí. Pero cuando está bien ejecutado, como detallan nuestras fuentes, no es un capricho para alargar la historia, sino una herramienta de fricción. Y eso nos lleva directamente a la segunda variante, el montaje alterno. Que tiene unas raíces profundamente cinematográficas. Totalmente. Pero se aplica a la literatura con una intención muy clara. Aquí no se trata solo de que dos cosas ocurran a la vez, sino de intercalar historias para crear tensión, contraste o una conexión temática inmediata. Claro, el montaje alterno es puro impacto emocional. En el día a día es como cuando procesamos información de múltiples pantallas a la vez. Una analogía perfecta. Tienes una noticia urgente en una pestaña del navegador y un paisaje relajante en otra. El cerebro choca al procesar ambas simultáneamente. En literatura se salta de un párrafo a otro para forzar esa yuxtaposición, ese contraste entre la urgencia y la calma. Ese choque es completamente deliberado. Manipula físicamente la respuesta emocional de quien lee. Y luego, el análisis introduce la tercera variante, que considero la más sofisticada de todas, la narración entrelazada.
¿En qué se diferencia de las otras dos? Pues a diferencia del avance rítmico y simultáneo de la narración en paralelo, la entrelazada es asimétrica. Las historias se interrumpen, quedan flotando en el aire durante páginas o capítulos enteros, y se retoman más adelante sin un orden lineal evidente. Madre mía. Juega con saltos temporales impredecibles. Eso sí que exige concentración. La narración en paralelo es como ver un partido de tenis. El foco va de un lado a otro de forma predecible. Pero la narración entrelazada es un verdadero rompecabezas. Quien está leyendo tiene las piezas esparcidas por la mesa y tiene que ir buscando dónde encajen a medida que avanza. Confiando ciegamente en que el autor tiene un plan maestro, claro. Y esto nos lleva a la almendra del asunto, al por qué. ¿Por qué complicar tanto la vida de quien escribe y de quien lee? Las fuentes apuntan a 3 propósitos principales que dictan estas decisiones. Sí, crear suspense dejando una trama en pausa, mostrar cómo diversas líneas convergen y reflejar la complejidad de la mente o el paso del tiempo. Si conectamos esto con el panorama general de la psicología humana, todo cobra un sentido absoluto. Hablemos de esa pausa obligada que mencionabas. Porque el cerebro detesta los vacíos, ¿verdad? Aborrece los círculos sin cerrar. Cuando un capítulo termina con una revelación a medias y el siguiente nos transporta a un escenario totalmente distinto, se genera una incomodidad cognitiva aguda. Pero esa frustración inicial se transmuta rápidamente en un motor inagotable. Exactamente. Quien lee no abandona el libro por despecho, al contrario, sigue leyendo compulsivamente a través de la nueva trama para poder volver a la anterior y obtener esa ansiada resolución. Es un secuestro total de los sistemas de recompensa del cerebro. Los autores se convierten en ilusionistas. Y para ilustrar estos propósitos, el material de hoy pone sobre la mesa unos ejemplos que, a primera vista, parecen no tener nada que ver entre sí. ¿Te refieres al contraste entre los clásicos y la fantasía? Sí, por un lado tenemos a la literatura modernista con figuras como Virginia Woolf o William Faulkner, y por otro lado se menciona un fenómeno de fantasía épica contemporánea masivo como Game of Thrones. Ver a Woolf y a Game of Thrones en la misma categoría analítica es, cuanto menos, chocante. Pero tiene todo el sentido del mundo si miramos el esqueleto de sus obras. Ellos no utilizaban la fragmentación para crear suspenses sobre quién ganaría una guerra. No, desde luego. El objetivo de Woolf y Faulkner era infinitamente más introspectivo. Querían reflejar la mente humana. Nuestra conciencia no es una línea recta y ordenada. Para nada. En cualquier momento dado, estamos percibiendo el presente, recordando fragmentos del pasado y proyectando ansiedades sobre el futuro, todo a la vez. Y ellos destrozaron la narrativa lineal tradicional precisamente porque la consideraban artificial. Utilizaron la narración entrelazada para mapear la geografía caótica del pensamiento y ofrecer múltiples puntos de vista subjetivos simultáneos. Fíjate qué interesante. Ellos fragmentan para mapear la psique. En cambio, si analizamos el modelo de Game of Thrones, el objetivo de la fragmentación es mapear un mundo entero. Hablamos de decenas de personajes esparcidos por distintos continentes, cada uno con su propia línea narrativa avanzando en paralelo. Al principio, la sensación es de un aislamiento abrumador, pero quien lee acepta ese esfuerzo mental monumental por la promesa implícita de la convergencia. Se sabe que todas esas líneas inconexas, tarde o temprano, van a colisionar. Son objetivos literarios opuestos, el microcosmos de la mente frente al macrocosmos de la épica. Pero el vehículo es idéntico. Y en ambos casos el resultado es un enganche ineludible, ya sea por la necesidad de comprender una psique fracturada o por la urgencia de ver cómo los ejércitos finalmente se encuentran, la estructura fragmentada impide que se abandone la lectura. Y esto nos adentra en el terreno de los beneficios reales para quien sostiene el libro. El análisis detalla una serie de ventajas que transforman la lectura pasiva en una experiencia inmersiva. Aquí es donde se pone realmente interesante. Sin recitar una lista, hablemos de cómo esta técnica afecta el ritmo de lectura. Hay una aparente paradoja que me resulta fascinante. La idea de que poner una historia en pausa en realidad dinamiza el ritmo narrativo y aumenta la tensión. Alternando historias se evita la monotonía, sí. Pero a nivel visceral, ¿cómo es posible que detener la acción acelere la sensación de velocidad? Es una de las grandes genialidades del diseño estructural. El acto de interrumpir una narrativa emocionante no frena la inercia, sino que la comprime. Imagina una llanura donde todo avanza a la misma velocidad. Al final, esa constancia se percibe como lentitud. Claro. Pero si intercalas la acción trepidante con momentos de calma reflexiva en otra trama, el contraste hace que la acción parezca aún más vertiginosa. Se elimina el estatismo.
Justo cuando la mente empieza a acomodarse y a bajar la guardia en un escenario, el autor realiza un corte brusco y lanza a quien lee a un abismo completamente distinto. Ese dinamismo constante impide que la tensión se relaje. ¿Es verdad? Es como cuando alguien cuenta un cotilleo increíble en un grupo, la anécdota de la década. Y justo en el clímax, antes de decir el nombre del culpable, suena el timbre y la conversación cambia por completo durante 20 minutos. Esa curiosidad insaciable, casi dolorosa, se convierte en el centro absoluto de los pensamientos de todo el mundo allí. Exacto. Y esa curiosidad pura tiene un efecto secundario maravillosamente complejo que nos lleva a otro de los grandes beneficios de esta técnica, la profundidad temática y la conexión emocional. Absolutamente. Y este es quizás el beneficio más enriquecedor a nivel humano. Cuando un autor utiliza la fragmentación, no solo crea suspense, sino que construye un prisma a través del cual observar un tema central. Supongamos que la novela trata sobre el concepto de la venganza. Exacto. Si se aborda desde una única perspectiva lineal, el mensaje será inevitablemente unidimensional y sesgado. Sin embargo, si la estructura alterna la vivencia de quien busca venganza, la de la persona que va a sufrirla y la de un observador imparcial, el tema adquiere una profundidad tridimensional enorme. Las acciones de un capítulo resuenan de manera simbólica en el siguiente. Se genera lo que podríamos llamar una empatía múltiple y forzada, en el buen sentido. En la vida real es dificilísimo salir de nuestra propia cabeza para entender de verdad a quien piensa diferente. En la literatura lineal habitamos la mente del protagonista y justificamos todos sus errores. Pero con una narración fragmentada y múltiples puntos de vista, de repente, cualquiera que lea se encuentra justificando a personajes que tienen intereses diametralmente opuestos. Se experimenta el mundo desde ángulos contradictorios, pero que, en conjunto, forman una verdad completa. Nos vuelve irónicamente personas mucho más comprensivas, porque se nos obliga a ver el panorama general, no solo una porción del pastel. Ese ejercicio de empatía simultánea es algo que pocas formas de arte pueden lograr con la eficacia de la literatura estructuralmente compleja. La técnica fomenta una participación activa y aporta una riqueza estructural inmensa. Básicamente, se destruye la figura del consumidor pasivo. Quien lee deja de ser un mero espectador al que se le entrega la historia masticada y en bandeja de plata. Efectivamente. Se convierte en un detective. Y ese es el mayor estímulo para el pensamiento crítico y la atención. La mente tiene que trabajar activamente en segundo plano. Hay que acordarse de un detalle insignificante que ocurrió en el capítulo 2, porque 30 páginas después, bajo la perspectiva de otro personaje, ese pequeño detalle cobra un significado devastador. Para cualquier persona que disfrute de tramas sofisticadas y complejas, este esfuerzo mental no es un peaje que hay que pagar, es el destino en sí mismo. Es el placer de anticipar. El placer intelectual de la anticipación es inmenso. Y ahí reside la mayor riqueza estructural de estas obras. Exigen una colaboración estrecha. Quien escribe diseña un laberinto intrincado. Pero es la mente de quien lee la que tiene la responsabilidad de recorrerlo, de recordar las bifurcaciones y de encajar las piezas antes de llegar al centro. Es imposible caer en el letargo o en la desconexión cuando el cerebro está tan ocupado uniendo puntos. La atención plena no es una opción, es un requisito indispensable para sobrevivir a la historia. Entonces, ¿qué significa todo esto a la hora de la verdad? Si condensamos todas las capas de nuestra investigación de hoy, la conclusión es contundente y muy esperanzadora frente a los discursos derrotistas sobre la atención moderna. Cuando el estilo literario fragmentado está bien ejecutado, su poder es total, ya sea a través de líneas paralelas, montajes alternos de puro contraste o narraciones entrelazadas. No solo estimula la mente al exigir deducción constante, sino que emociona profundamente, manipulando el suspense y forzando una empatía radical. Transforma una simple sucesión de eventos en un reto intelectual enriquecedor. Y la relevancia de este conocimiento trasciende con creces el ámbito del entretenimiento. Para la audiencia, entender cómo y por qué se estructura la información de esta manera nos convierte en lectores y pensadores mucho más críticos. En una era de sobreinformación, donde se nos bombardea constantemente con datos inconexos y narrativas cruzadas en el mundo real, ser capaces de navegar por estructuras literarias complejas es un entrenamiento invaluable. Nos enseña a gestionar la multiplicidad, a no perder el hilo conductor en medio del ruido,
Y, paradójicamente, nos hace personas mucho más difíciles de aburrir, porque nuestro cerebro está entrenado para buscar los patrones subyacentes. Es una verdadera gimnasia mental camuflada de ocio. Saber ver los engranajes de un texto nos permite disfrutar de la lectura a una profundidad mucho mayor. Y para poner el broche de oro a este análisis, sé que tienes una última reflexión para llevarnos con nosotros. Así es. Basándome en esta idea de cómo la literatura refleja la realidad, me gustaría dejar una reflexión final flotando para que la audiencia la mastique por su cuenta. Adelante. Sí, como hemos visto, las narraciones fragmentadas y entrelazadas son la herramienta más perfecta que han encontrado los grandes talentos literarios para reflejar la complejidad de la mente humana y el paso inexorable del tiempo. Tal vez la forma en que construimos nuestra propia identidad no sea una línea recta. ¡Wow! Tal vez nuestros recuerdos no sigan un orden lineal perfecto. ¿Qué pasaría si empezáramos a entender nuestra propia vida como una inmensa novela de estructura fragmentada? Una narración en paralelo de experiencias pasadas, presentes y futuras, de versiones contradictorias de nosotros mismos, todas intercaladas y esperando, pacientemente, el momento de converger. ¡Qué barbaridad! Es un pensamiento fascinante para cuestionar incluso cómo nos narramos nuestra propia historia cada día. Y con esa magnífica invitación a observar nuestra vida como una obra maestra fragmentada, cerramos esta inmersión profunda. Ha sido un placer. Ha sido un recorrido espectacular por los entresijos de la atención, la empatía y la arquitectura literaria. Animamos a todas las personas que nos han acompañado hoy a no quedarse en la superficie y a seguir buscando esas conexiones ocultas en sus próximas lecturas. Hasta el próximo análisis.